Ok. Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar la sesión. Vamos a continuar hablando de lo que es riesgo de rendimiento, pero hoy vamos a hacer un caso de aplicación. Para recordar un poquito, ya ustedes estaban viendo que estamos hablando de dos variables fundamentales que conforman dentro del equilibrio financiero, que es el riesgo y la rentabilidad. Ya habíamos hablado un poquito de riesgo, pero relacionado al tema de liquidez. Si ustedes recuerdan, en el tema 2 de capital de trabajo, habíamos hablado también de rentabilidad, ¿no? Y de liquidez. Tres variables hemos ya conversado anteriormente que conformaban el equilibrio financiero, que era riesgo, liquidez y rentabilidad. Ahora vamos a volver a hablar de estos dos variables fundamentales, que son riesgo y rentabilidad. Habíamos dicho que la rentabilidad es la ganancia que percibe una inversión o una operación financiera dentro de un tiempo determinado. Y el riesgo, habíamos dicho, que es la posibilidad de que una inversión no genere la rentabilidad esperada. Entonces, cuando la rentabilidad está por debajo o está por encima del rendimiento esperado, ese es el riesgo. El riesgo no es nada más la variación que hay en los rendimientos con respecto al esperado. ¿Vamos? Ese es el riesgo. Y habíamos visto también un poquito, ya hablado de dos tipos de riesgos. Riesgos que son propios de la empresa y riesgos que son propios del mercado. Los riesgos que son propios de la empresa, como ser la huelga de trabajadores, ingresos de nuevos competidores, fallas que puedan ocurrir en las máquinas, algunos clientes que no puedan cumplir sus compromisos con la empresa, etcétera. Todo ese tipo de riesgos son propios de la empresa. Ese tipo de riesgos se mide con una herramienta estadística que se llama desviación estándar. Este riesgo, desviación estándar, perdón, este riesgo que son propios de la empresa, también conocido como riesgo sistemático, se puede minimizar diversificando las inversiones. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un capital para poder invertir de $500,000, entonces para poder minimizar estos riesgos que son propios de la empresa, tenemos que diversificarlo. ¿Qué significa eso? En vez de invertir en un solo activo, vamos a invertir en varios activos. En este caso vamos a poner 4. Por ahí podría invertir, qué sé yo, de los 500,000, 150,000 en una inversión A, en una inversión B, 200,000, 100,000 en otra inversión C. ¿Hasta ahí cuánto vamos? 300, 450 y 50,000 en la inversión D. ¿No? Entonces, ese tipo de riesgos que son propios de la empresa, también conocido como riesgo no sistemático o riesgo diversificable, lo podemos minimizar diversificando en diferentes inversiones. No sé si ustedes escucharon esa frase muy común que dice que no debemos colocar los huevos en una sola canasta. Porque si usted coloca los huevos en una sola canasta, si usted se tropieza, cae la canasta y se quiebran todos los huevos. Entonces, en este caso, si nosotros invertimos todo nuestro capital en un solo activo, en una sola inversión, si me va mal, voy a perder todo mi capital. Entonces, para evitar eso, lo que debemos hacer es diversificar las inversiones. Invertir en diferentes proyectos de inversión. De esta manera yo voy a minimizar este tipo de riesgos que son propios de la empresa. Pero hay riesgos que son del mercado que también afectan esto a las empresas, pero este tipo de riesgos no se los puede minimizar diversificando. Por lo tanto, este tipo de riesgos que son propios del mercado, también conocido como riesgo sistemático o no diversificable, se mide mediante el coeficiente beta. Este tipo de riesgo representa el riesgo de un activo con respecto al mercado, que también lo vamos a calcular en esta sesión. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver dos tipos de riesgo hoy. El riesgo que son propios de la empresa, que podemos minimizarlo diversificando la cartera de inversiones, y
el otro tipo de riesgos que son propios del mercado, que esto sí no podemos minimizar diversificando. Por lo tanto, este riesgo tenemos que asumir y por lo tanto, según el riesgo que asumimos, seguramente vamos a exigir la rentabilidad. ¿Estamos? Entonces, estos son los dos tipos de riesgos que les decía, ¿no? El riesgo no sistemático, que es el riesgo propio de la empresa, y el riesgo sistemático, que son propios del mercado, ¿no? Que como empresa no los podemos controlar. Entonces, dentro del riesgo sistemático, por ejemplo, o riesgo del mercado, están, por ejemplo, incremento en las tasas de interés, tipos de cambio, factores climáticos, convulsiones sociales, políticas económicas del gobierno de turno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo total está compuesto por el riesgo no sistemático, que son propios de la empresa, y el riesgo sistemático, que son propios del mercado. Entonces, el riesgo no sistemático se va a medir con una herramienta estadística que es la desviación estándar, y el riesgo sistemático vamos a medir con el coeficiente beta. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, antes de entrar a un caso, dice, ¿cuál es la relación entre el rendimiento y el riesgo de una inversión? Esto es uno de los principios de las finanzas. A mayor riesgo, vamos a exigir una mayor rentabilidad. Por lo tanto, el principio de finanzas nos dice, a mayor rendimiento es porque existe un mayor nivel de riesgo. Entonces hay una relación directa, si ustedes pueden ver en este pequeño gráfico, hay una relación directa. A medida que va aumentando el nivel de riesgo, también va aumentando el nivel de rentabilidad. Entonces hay una relación directa, es decir, esta curva entre riesgo y rendimiento tiene una pendiente mayor a 0, es decir, una pendiente positiva. A medida que vamos asumiendo una mayor nivel de riesgo, vamos a exigir una mayor rentabilidad. Entonces, por una inversión muy riesgosa, se tiene que exigir una mayor rentabilidad. Entonces, ese es uno de los principios de las finanzas. ¿Estamos? Esto creo que hablamos. Ahora sí, vamos a empezar a calcular primeramente el riesgo de un solo activo, es decir, de una sola inversión. Pero los riesgos que son propios primero de la empresa. Y ese tipo de riesgo lo vamos a medir utilizando una herramienta estadística que se llama desviación estándar. Desviación estándar. ¿Okay? Para ello, primero, no voy a entrar a este ejemplito que es muy sencillo, más bien voy a utilizar para aplicar el ejemplo de riesgo y rendimiento utilizando variables del mercado. Entonces, para ello me voy a ir directamente a la página de Yahoo Finance. Les voy a compartir esto. Yahoo Finance. Entonces vamos a evaluar el rendimiento y riesgo propio de la empresa y el riesgo que son del mercado. Los dos tipos de riesgo vamos a calcular aquí. Entonces, a ver, ¿qué empresas les gustaría analizar? ¿Qué empresas les gustaría analizar? ¿Les parece si analizamos Coca-Cola? Ahí está Coca-Cola. ¿Ok? Hoy Coca-Cola está cotizando en $54.35 sus acciones, ¿no? Ayer estaba en
64.63. Eso significa que no le ha ido tan bien hoy día. Hoy no fue el día de Coca-Cola, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer primeramente es calcular el rendimiento. Pero para ello, tenemos que descargar la información histórica de las cotizaciones de los precios de las acciones de Coca-Cola. Y vamos a descargar la cotización de los precios de esta compañía de los últimos 5 años y las cotizaciones diarias. Entonces, ¿dónde nos vamos para descargar la información? Nos vamos a ir a datos históricos. A datos históricos. Y fíjense, aquí me está mostrando del 21 de octubre del 2020 al 21 de octubre del 2021, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el precio de abrir, alto, bajo y el precio de cierre y el ajustado. Vamos a trabajar con el precio de cierre. Estamos con los últimos. Fíjense, hoy cerró con $54.35. Ayer en 54.63. El día antes de ayer, que es el 19, en 54.15. 53.94, ¿no? Entonces ahí tenemos el precio histórico. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como dijimos que vamos a descargar los precios históricos de los últimos 5 años. Entonces fíjense, pueden descargar del día, de 5 días, 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años. Bueno, eso. Entonces en este caso quiero de 5 años. De los últimos 5 años. Y le voy a dar aplicar para que me pueda seleccionar los últimos 5 años. Y lo vamos a, obviamente puedo elegir rendimientos diarios, semanales y mensuales. En este caso quiero rendimientos diarios. Es decir, cuál ha sido la evolución del precio de las acciones de Coca-Cola. Entonces con ello nos vamos a ir ahora donde dice descargar. Entonces vamos a descargar. Y ustedes se van a dar cuenta que se descargó un libro de Excel, ¿no? Se descargó un libro de Excel, entonces lo que voy a hacer es abrir. Y no sé si ustedes pueden ver, pues siguen viendo la página. Se ve la página, Lisa. Perfecto, a ver, voy a dejar compartir la página y les voy a compartir el Excel que acabo de descargar. Fíjese, aquí está los datos que se descargaron, ¿no? Después vamos a hacer algunos ajustes en esta tabla que me acaba de descargar. ¿Ok? Por ahora lo vamos a dejar ahí y vamos a descargar, vamos a trabajar con 4 compañías y vamos a descargar el del mercado. Vamos a descargar un índice que ustedes ya lo conocen. Creo que ya lo hemos visto con ustedes. No, creo que no, ¿no? Vamos a descargar un índice que es el que aglutina las 500 empresas más grandes de la bolsa de Nueva York. ¿Okay? Es decir, el SP500 o el Standard Poor's 500. Entonces vamos a descargar también los datos históricos del mercado. ¿Okay? Para que nosotros vayamos comparando cuáles son los rendimientos de cada compañía con respecto al mercado. ¿Ok? Muy bien. Entonces volvamos a nuestra página de Yahoo Finance y vamos a ver otra compañía. ¿Qué les gustaría? A ver, otra conocida podría ser Apple. Nuevamente, ¿no? Ya está en datos históricos. Necesito de los últimos 5 años. Le damos a aplicar. Aplicar y diario está bien y descargar. Ya ustedes pueden ver que se ha descargado, ¿no? Otra compañía. Hay una compañía que es la competencia de Coca-Cola. ¿Cuál es? A nivel mundial, ¿cuál es la competencia? Pepsi. Pepsi.
Pepsi. Pepsi. Las acciones de Pepsi están cotizadas al día de hoy en $159.18. Entonces, nuevamente, ya tenemos un dato histórico por defecto de los últimos 5 años. Aplicar y descargar. Muy bien, ya tenemos 3. Una más. A ver, ¿cuál les gustaría? Amazon, Facebook, Samsung. Samsung, Toyota. A ver, Amazon. Amazon. Las acciones de Amazon están cotizadas al día de hoy en $3,435.01. Entonces, nuevamente, de los últimos 5 años, aplicar diario ya está por defecto y le damos descargar. Muy bien, ya tenemos las 3 compañías y finalmente el del mercado. Vamos a agarrar un índice que es el SP500. Este índice aglutina las 500 empresas más grandes de la Bolsa de Nueva York. Fíjense que las acciones de este índice están cotizadas en 4.549.78 al día de hoy. Entonces, nuevamente, los últimos 5 años, aplicar diario por defecto. Y no me da la opción de descargar. Qué raro. No me da la opción de descargar. Qué raro. A ver. Altísimo, ¿no? Bueno, no me da la opción de descargar. Algo raro está sucediendo aquí. Vamos a ver si por aquí abajo tenemos. No, tampoco. Ok. Voy a ver la posibilidad si puedo copiar, ¿ok? Voy a dar la posibilidad si puedo copiar. Vamos a ver si podemos copiar. Ojalá nos permitan, ¿no? Pero medio raro, sí, que no se pueda descargar esto. Ahí está. Entonces voy a dar control C y voy a copiar en un libro de Excel. ¿Okay? Voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles este libro de Excel. Entonces lo voy a descargar. Aquí vamos a ver si se puede funcionar. Sí se pudo descargar. Creo que sí, vamos a ver, pero a ver. Muy bien.
Entonces aquí tenemos el del mercado, ¿no? SP500. Entonces, ahora nos vamos a ir, por ejemplo, a abrir la primera compañía que era Coca-Cola. Este es Coca-Cola. Fíjense, los valores no se puede identificar mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para que podamos separar? Nos vamos a ir, vamos a agarrar la primera fila, nos vamos a ir a datos y nos vamos a ir en fórmulas, datos, en datos. Texto en columnas, no sé si ustedes pueden ver en esta parte. Texto en columnas. Le damos un clic y fíjense aquí. Dice delimitados. Por defecto le vamos a dar siguiente. Lo que vamos a hacer es ordenar, separarlo. Esto está separado, no sé si ustedes pueden ubicarse aquí, está separado por comas. Coma, coma, coma y coma. Entonces le vamos a dar separador de comas. Entonces fíjense, ya ustedes pueden ver cómo ya me está separando, ¿no? Ya me está separando. Y lo vamos a dar siguiente. Ahora sí. Quiero que me ordene de acuerdo a fecha. Formato los datos en columnas en fecha. En fecha y en avanzados. Vamos a cambiar lo siguiente. Aquí el separador de miles, separador de decimal está coma y separador de miles. Separador de miles está punto. Entonces aquí es lo que voy a cambiar. Porque mi formato es mío. El separador de decimales es punto y el de miles es coma. Entonces digo, modifico aquí. Separador de decimales va a ser el punto y separador de miles el coma, de acuerdo a la configuración de su máquina. Entonces le damos a aceptar y le damos finalizar. Ahí ustedes pueden ver que ya lo pudimos modificar. Entonces, fíjense el precio al abrir, ¿cierto? Y habíamos dicho que nos vamos a quedar con el precio de cierre, ¿no? Close. Entonces eliminamos todos los demás, las que no sirven. Eliminamos esto, eliminamos el volumen y el precio ajustado. Nos quedamos simplemente con el precio de cierre. Y lo que voy a hacer ahora aquí, fíjense, no se olviden que esto es la fecha y esto es la compañía, que es Coca-Cola. Fíjense los rendimientos me está dando de lo más antiguo a lo más reciente. Fíjense, tengo el precio de la acción de Coca-Cola del 21 de octubre del 2016, de hace 5 años. Entonces, lo que yo le voy a decir a Excel, que me ordene de la fecha más reciente a la más antigua. En este caso está de la más antigua a la más reciente. La más reciente está abajo, ¿no? Está abajo, ¿no? Entonces quiero de la fecha más reciente a la de abajo, a la más antigua. Entonces, me voy a ir nuevamente a datos en filtros y decimos quiero ordenar de la más antigua a la más reciente, ordenar de la más reciente a la más antigua, de la más reciente a la más antigua. Entonces, fíjense, ya me ha invertido, ¿no? Ya lo he invertido. Entonces, esto es lo que yo voy a copiar al libro de Excel en el que vamos a trabajar. Entonces, nos vamos aquí, vamos a trabajar con este hoja. Allá y copiamos aquí. Entonces, es aquí que voy a copiar toda la información. Ahí está. Entonces, si ustedes quieren, le pueden dar un formatito, no hay problema. Lo podemos quitar los decimales para que no se vea tan abultado. Quitamos los decimales. Y si quieren, lo damos, lo enmarcamos también. Ahí está. Darlo vista para que se pueda ver los nombres. Ok, ahí está.
Ahí está. Entonces ya tenemos la cotización diaria de las precios de acción de Coca-Cola. Ahora volvemos nuevamente a otra compañía. Vamos a abrir Apple. Apple ya está, nuevamente, ¿no? Sombreamos la primera columna. Entonces nos vamos a datos. Texto en columnas. Está en formato de texto en columnas. Entonces, siguiente. En coma ya me da por defecto. Siguiente. Por fechas. Avanzado nuevamente. Punto. Y aquí el coma. Aceptar y finalizar. Entonces, elimino el precio día anterior de abril. Me quedo con el precio de cierre. Elimino todo lo demás. Aquí nuevamente, ¿no? Nuevamente tengo que ordenar de la fecha más reciente a la más antigua. Entonces, esto es lo que yo necesito copiar. Control C. Y voy a copiar en el Excel que vamos a trabajar. Ah, muy bien, ahora abrimos otra compañía, Pepsi. Lo mismo, ¿no? Datos, texto en columnas, siguiente, coma ya me da por defecto, fecha, cambio el separador de decimales y miles, aceptar y finalizar. Entonces nuevamente eliminamos todo y nos quedamos simplemente con el precio de cierre. Fecha más reciente a la más antigua. Entonces copiamos esto. Control C y Control V. Licenciado, no se está viendo. A ver, ¿nos está viendo? Ahora sí. Finalmente el de Amazon, ¿no? El mismo procedimiento. Texto. Siguiente, coma por defecto ya nos da. Fecha. Separador de miles. Aceptar y finalizar. Quitamos el precio al abrir, el precio más alto, el precio más bajo. Nos quedamos con el precio de cierre. Ajustado y el volumen quitamos. Entonces, ahí está. Y esto copiamos. Control C. Control V. Muy bien. Entonces, fíjense,
Aquí lo tenemos, nuestras 4 compañías, Coca-Cola, Apple, Pepsi, Amazon y nos faltaría el del mercado. El del mercado no se olviden que lo tenemos aquí al ladito, pero vamos a ver qué podemos hacer aquí. A ver, no puedo, aquí no puedo realizar, tengo que hacer algo, tengo que cambiar el separador de miles, ¿no? Eso tengo que cambiar. Fíjense, no puedo aumentar decimales, entonces está invertido. ¿Qué vamos a hacer? A ver, voy a quitar el precio de abril, el precio alto, el bajo. Me voy a quedar con el de cierre. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? Esta de la fecha a más reciente, 19, ok. Está hasta la fecha 21. A ver, vamos a verificar aquí cómo está la cosa. Todos los demás lo tengo. A ver, espérenme un ratito, quiero compartir esto. Ok. Lo tengo de la fecha 20. Hasta la fecha 21. Entonces tenemos que tener aquí de la misma manera. Y a ver, ¿qué puedo hacer aquí para cambiarlo? Vamos a ver si podemos cambiar por aquí. Datos, personalizar, delimitar, ya está. Coma, ya está. Bueno, aquí fecha no tenga mucho. Aquí podría ser. Coma y punto. Me quitó. A lo mejor dándole primero un formato número, dicen, porque está en general. Vamos a ver si podemos funcionar por ahí. Separador. Vamos a ver. Nada, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene que ser, fíjense, si yo copio esto tiene que ser miles y esto tiene que ser en coma. A eso tengo que llegar. Ahí sí me va a funcionar. ¿No? Ahí me va a funcionar. Pero a ver cómo lo podemos modificar. Aquí vamos a ver en normas, formatos, personalizada. No, tampoco. A ver, fórmulas. Aquí nomás tiene que ver. Aquí vamos a ver, pero no tengo. Ya me lo separó aquí. Siguiente. Fecha, avanzados, punto y coma. Tampoco. A ver.
Déjame ver un ratito, ¿ok? Ok, ahora sí. Ahora sí va a funcionar. Entonces vamos a columnas. Siguiente. Remarcamos todo. Ya no lo damos por coma para que no nos pueda separar. Damos siguiente. No necesitamos aquí porque no vamos a darlo por fecha de la misma fecha, entonces directamente avanzados. Separador de decimales, el punto, separador de miles, la coma y le damos a aceptar y finalizar. Ahora sí ya nos hizo el cambio. Ahí está. Entonces ahora esto voy y copio. Aceptar. Y vamos a ir a copiar a nuestro, bueno, estamos en la misma hoja, ¿no? Pero hay un problema, ¿no? Tengo un problema. ¿Cuál era el problema? El separador de miles. No, la fecha no la invertí. Entonces tenía que haberlo invertido antes de hacer la operación. Entonces vamos a volver hacia atrás si podemos volver. Eliminar la fecha. Ahí está. Fíjense, tenemos... Ah, no, está ordenado. ¿Ok? Ya estaba. Pensé que estaba como la anterior. Ya lo tenemos de la fecha reciente a la más antigua. Entonces lo único que hacemos es copiar. Ok, ya está. Pensé que no estaba. Okay. Ahí está. Entonces este es del mercado de SP500. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos las cotizaciones históricas de 4 compañías y del mercado, ¿no? De los últimos 5 años. No, pero esto, aquí me faltaba un día, ¿recuerdan? Eso hay que completarlo. Este ahí tenemos Sí, que... el 20. Sí, el del 20, exactamente. Lo que pasa es como copiamos directo, espérame, lo tengo. Esto tiene que estar aquí y tenemos que traer la fecha del 20. Vamos a verificar cuánto está el 20. Dejamos de compartir esto. Vámonos a Yahoo Finance. Pero tiene que salir la opción descargar. No sé si ustedes pueden ingresar en sus máquinas, los que están en sus ordenadores, tienen que tener la opción de descargar. Algo raro me está sucediendo a mí. Okay, entonces, voy a entrar a Coca-Cola. Ahora vamos a ver. Tiene que dar esta opción de descargar, medio raro que no me dé. Yo quiero el de SP500. Entonces necesito este precio de cierre. No, estoy hasta el 19 tengo, el del 20 es lo que me faltaba, ¿no? Entonces eso vamos a llevarlo a nuestro libro de Excel. Ok. Ahí está. Esto obviamente tengo que quitarlo y aquí tengo que colocarlo coma, ¿no? Ahora sí. No se ve la pantalla, Liz. Ah, ¿no se ve? Ahí está. Ahora sí lo tenemos. ¿Estamos? Voy a cerrar todos los demás libros de Excel que hemos abierto, que hemos descargado, para que no nos esté molestando, ¿ok? Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Lo primero que vamos a calcular es el rendimiento. Vamos a calcular primero el rendimiento. Entonces, vamos aquí, voy a copiar esto y voy a calcular los rendimientos. Los rendimientos. ¿Recuerdan cómo se calculaban los rendimientos? Lo hemos visto en la anterior clase, ¿no?
Sí, dicen, era la suma de la división por acción más el precio final de la acción menos el precio inicial de la acción dividido el precio inicial de la acción. Perfecto. En este caso no hay dividendos, entonces tenemos que quitar los dividendos, ¿ok? Entonces quitamos esto porque no hay dividendos. Entonces nuestra ecuación para calcular el rendimiento diario va a ser lo siguiente. Va a quedar el precio final menos precio anterior o inicial dividido entre el precio inicial. Esa va a ser nuestra ecuación para calcular el rendimiento. Entonces, fíjense, si yo quisiera calcular el rendimiento que ha tenido el precio de las acciones de Coca-Cola de la fecha 20 con respecto a la fecha 19 de octubre, va a ser igual. Fecha 20, que sería 54.63, menos el precio del día anterior, dividido entre el precio del día anterior. ¿Estamos? ¿Sí? Y nos da una rentabilidad del 0.89%. Ahí está. ¿Queda claro? El precio final sería el de fecha 20, el de inicial sería el de la fecha 19. ¿No? Ok, entonces esto es lo que yo tengo que replicar. Hasta 5 años atrás. Ahí está. Y lo vamos a replicar para las otras compañías y para el mercado. Ahí está. Fíjense, estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿O hay alguna consulta? Ahí está. Ahí tenemos los rendimientos diarios, por ejemplo. O sea, el rendimiento que ha tenido el precio de la acción de Coca-Cola de la fecha 20 con respecto a la fecha 19 ha sido de 0.89. De la 19 con respecto a la 19 ha sido en 0.39%. Ahora aquí alguien se preguntará, por ejemplo, del 18 salta al 15. ¿Por qué? Ahí falta la fecha 16 y falta la fecha 17. ¿Qué días son la fecha 16 y 17? Sábado y domingo. Sábado y domingo. Entonces, sábado y domingo no funciona la bolsa. No funciona la bolsa. Entonces, de lunes a viernes. ¿Okay? Es por eso que siempre las fechas de los fines de semana no va a existir. ¿Okay? Porque no abre la bolsa. Muy bien. Y así de las demás compañías, ¿no? Apple, por ejemplo, ha tenido un crecimiento, un rendimiento en sus precios de acciones de 0.34% de la fecha 20 con respecto a la fecha 19. Siempre con la fecha respecto a la anterior. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Fíjense que los rendimientos diarios cambian, ¿no? 0.89, 0.39, menos 0.99, menos 0.24 y ahí va variando. Ahora, si yo quisiera calcular el rendimiento, estos son rendimientos diarios por si acaso. Rendimientos diarios. Si yo quisiera calcular el rendimiento promedio diario, porque todos los días cambia su rendimiento, pero yo quiero saber cuál ha sido el rendimiento promedio diario del precio de las acciones de Coca-Cola, de Apple, de Pepsi, de Amazon y del mercado. ¿Cómo podría calcular eso? Con la formulita promedio. Saco el promedio, ¿no es cierto? Sacamos el promedio. Entonces decimos, vamos a ponerlo aquí.
rendimiento diario. Rendimiento diario. Entonces colocamos igual y le sacamos el promedio. Ahí está. Cierro esto. Y ya está, ¿no? Cierro paréntesis y le doy enter. Entonces ustedes pueden decir el rendimiento promedio diario de Coca-Cola es de 0.03%. Apple, 0.15%. Pepsi, 0.04%. Amazon, 0.13%. El mercado, 0.07%. Entonces, si nosotros aquí clasificamos las empresas de acuerdo a su rendimiento promedio diario, ¿a quién le fue bien? ¿A cuál de las compañías? ¿Quién tiene un mayor rendimiento promedio diario? Apple. Apple. Apple, 0.15. En segundo lugar, Amazon. Después está el mercado. Después estaría Pepsi y finalmente Coca-Cola. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, este es el rendimiento. Ahora sí. Vamos a calcular el riesgo que son propios de la empresa. ¿Y cómo lo calculamos el riesgo? Mediante la desviación estándar, ¿no? Entonces, el riesgo diario. Riesgo diario. Entonces, el riesgo diario. ¿Cómo calculamos el riesgo diario? Habíamos dicho que vamos a utilizar una herramienta estadística que se llama la desviación estándar. Mientras mayor sea el valor de la desviación estándar, significa que va a asumir mayor riesgo, significa que tiene mayor riesgo. Entonces, a ver, aquí insertar símbolo. Creo que ayer no encontramos el de desviación estándar, ¿no? El símbolo. Creo que ayer estuvimos buscando y no encontramos. Por aquí, por aquí. Aquí está. Y cerrar. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? ¿Cómo se calculaba? ¿Recuerdan? Creo que la desviación estándar también tiene su fórmula en Excel. Tiene la función. Pero manualmente, ¿cómo se calculaba? Decían, esto era igual a ¿qué? A la raíz cuadrada. Bueno, esto ya lo quitamos. Okay. ¿Raíz cuadrada de quién? De la sumatoria desde 1 hasta sub n desde i igual a 1 hasta n
por el rendimiento menos el rendimiento promedio menos el rendimiento promedio. Todo esto elevado al cuadrado dividido entre n si es población, si es muestra entre n menos 1. En este caso va a ser el de la muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta todos los rendimientos, sino estamos tomando en cuenta una partecita de la población que es de los últimos 5 años. ¿Okay? Esa es la ecuación para calcular la desviación estándar. Por ejemplo, a ver, si nosotros ponemos una nota, por ejemplo, a ver, nota de los últimos, ¿quién me puede dictar su nota de los últimos, de este año 2021? ¿Alguien quiera dictar su nota? Para sacar su promedio y luego su variación. A ver, un voluntario. 98, 99, 85. 85. De las anteriores, a ver, de 5. Uno más, dos más. De 5, 100 y 92. Ustedes, según a la vista que ustedes ven esas notas, ¿tiene variación en las notas o estás sus notas que no tienen mucha variación? ¿Es altamente volátil en sus notas o no? No es un estudiante Hay regular, variación, ¿no? pero muy poco. Un estudiante regular con notas bastante elevadas, pero mantiene esas notas. No hay un cambio brusco si ustedes quieren que el 98 baje a 70, de 70 a 40. No hay, o sea, no hay mucha variación en sus notas, si ustedes ven, ¿no? Entonces, la variación seguramente va a ser mínima. Pero a ver, primero saquemos el promedio. Vamos a sacar primero la nota promedio. Voy a utilizar la función promedio. Ustedes saben muy bien cómo se calcula el promedio. Se suma y se divide entre el número de datos, ¿no? Pero aquí que tenemos la función, vamos a utilizar. Ahí está. Esa es la nota promedio, 94.80. Entonces, ya calculé la nota promedio, que sería para mí el rendimiento promedio, que lo tenemos, el de abajo, ¿no? El rendimiento diario. Luego me dice, calcule la variación con respecto al promedio. Entonces, vamos a calcular la variación. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, me dice, a ver, igual potencia. Me dice que primero calculo la variación, que sería las notas de cada módulo menos el promedio. Y todo esa diferencia lo elevamos al cuadrado. Ahí está. Luego me dice, hay que sumarlo. Lo tenemos que sumar. ¿No? Dice por eso sumatoria. Y eso lo tenemos que dividir ¿entre quién? Entre los números de datos observados. ¿Cuántos datos observados hay? Entre 5, ¿no? 5 menos 1, 4. Es decir, la desviación es de 39.70. Ah, no, pero tengo que sacar la raíz cuadrada de esto. Ok. Eso no lo olvidemos. Raíz. Esta es la varianza, si ustedes quieren, ¿no? Sin sacar la raíz es la varianza. Entonces, la desviación estándar es de 6.3. Fíjense, me está diciendo que la nota de este estudiante tiene una variación de 6.3 puntos. Eso significa que su nota no varía mucho. Que no varía mucho. Entonces, este estudiante es regular. Tiene un mínimo variación en sus notas. Entonces, aquí podemos decir que la nota de este estudiante, en peor de los casos, puede estar en 88 y en mejor de los casos puede estar en 101. Obviamente ya aquí se pasa con un punto, nadie puede tener más de 100, digamos, ¿no? Pero ese es más o menos el rango que está dentro de estos parámetros, fíjense, ¿no? Ahora, todo eso nosotros lo podemos calcular como decía su compañero. Hay una función que se llama desviación estándar, ¿no? Muestral, y lo único que tengo que hacer es agarrar
los datos de sus notas y le damos cerrar paréntesis y le damos enter. Entonces fíjense que sale exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a hacerlo manual si podemos utilizar la función del Excel? ¿Queda claro? Entonces, eso es el riesgo, la variación que hay de su nota con respecto al promedio. Con respecto a este promedio, sus notas varían en 6.3 a una desviación estándar. Es decir, en peor de los casos, a una desviación estándar con una probabilidad del 68%, su nota va a estar entre 88.5 y 101.10. ¿Estamos? Entonces, no lo vamos a hacer así de manera manual como está aquí, sino vamos a utilizar la función. Bueno, una consulta. Sí. En el video que usted mandó del caso que resolvió de este tema, en esa tabla de la variación estándar había un 68% en el título. ¿De dónde salió eso? Ah, ya, cuando usted hace variar, esta nota promedio a una desviación estándar, la probabilidad de ocurrencia es del 68%, porque eso está ya determinado por la tabla de estadística. Y cuando usted hace variar a 2 desviaciones estándar, es decir, la variación es a 2 desviaciones estándar, eso significa que la probabilidad de que su compañero tenga una nota entre 82 y 107 es del 95%, o sea, la probabilidad es mucho mayor. Eso viene de la tabla de estadística. Entonces hay, por ejemplo, un ejercicio en la guía donde dice que si todo está normal, calcular la desviación estándar. ¿Ese 68% nosotros en ese ejercicio lo tenemos que tomar en cuenta o no? No te capté la pregunta, pero no sé si te va a servir esto, por ejemplo, creo que aquí no. Eso no hicimos, pero lo pasé un material, Ese ¿no? mismo, a ver. Ajá. Esa misma tablita. Cuando nosotros hacemos variar los resultados promedios a una desviación estándar, esta es la probabilidad de ocurrencia, asumiendo una distribución normal, obviamente, ¿no? Porque hay varios tipos de distribución, hay T-de-Student, ¿no? Y entre otros. En este caso, asumiendo una distribución normal que tiene una forma de una campana. ¿Ok? Entonces, fíjense, Claro. aquí está el promedio. En el ejercicio, perdón, es que en el ejercicio de la guía no muestra ningún porcentaje y yo no sé cómo hacer esa tablita en ese ejercicio, siendo que sí pide la desviación estándar. En la guía está. Si usted lo revisa en la guía, está esta tablita. ¿Okay? Si usted tiene el gráfico de una distribución normal y aquí tenemos el promedio, y si usted hace variar esta nota promedio a una desviación estándar, es decir, a la derecha a una desviación estándar, y resta una desviación estándar, significa que la probabilidad de ocurrencia es del 68%. A eso esa tablita lo tienen en la guía. Ahora, si usted hace variar esta nota promedio a 2 desviaciones estándar, a 2 veces la desviación estándar y menos 2 veces la desviación estándar, entonces la probabilidad de ocurrencia que su nota esté, en este caso el rendimiento esté, va a ser del 95%. ¿Okay? Esa tablita lo tienen en la guía. Ah, ya, ok, gracias, Lisa. Perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. Eso lo vamos a borrar. Bueno, no quería borrarlo, pero ya está bien. Entonces, continuamos. Vamos a utilizar entonces la... ya estamos utilizando la desviación estándar muestrada. Entonces, vamos a agarrar los datos. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Entonces, fíjense, la variación en el rendimiento de Coca-Cola es de 1.27. Diario, ¿no? 1.27 diario. ¿Estamos? Entonces, hemos dicho. Le dicen una consulta, ¿eso también es en porcentaje? Sí, en porcentaje. En este caso estamos midiendo La el desviación estándar en porcentaje. Los rendimientos son en porcentuales. Entonces las variaciones también tienen que estar en porcentaje. ¿No? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, a ver aquí. ¿Cuál de las compañías tiene mayor riesgo? Habíamos dicho
Si la desviación estándar asume un mayor valor es porque tiene un mayor riesgo. En este caso, ¿cuál de las compañías tiene mayor riesgo? Apple. Apple con 1.91%. Eso significa que los rendimientos de Apple puede variar en 1.91%. Es decir, el rendimiento diario de Apple, en peor de los casos, puede estar en menos 2% o menos 1.76% y en mejor de los casos puede estar en 2.05. Ese es el rango más o menos que va a tener el rendimiento de Apple. Entre menos 1.76 y 2.05%. ¿Okay? Ahora, aquí ustedes pueden ver también. Ahí entonces aplica por definición la relación entre rendimiento y riesgo, ¿no? A mayor rendimiento, mayor riesgo. ¿Se cumple el principio de las finanzas? Mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Sí o no? Sí, porque Apple en ambas es rendimiento y mayoritario. Tiene mayor rendimiento Entonces, fíjense, aquí se está cumpliendo el principio de finanzas, o uno de los principios de finanzas. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Estamos? Muy bien. Pero ustedes saben muy bien que medir los rendimientos diarios para poder interpretar es muy complicado, ¿no? Porque todas las otras alternativas de inversión que están disponibles en el mercado, normalmente lo evaluamos los rendimientos de manera anuales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular rendimientos anuales. Entonces, ¿cómo calculo los rendimientos anuales? ¿Cómo yo podría convertir este rendimiento diario a rendimiento anual? ¿Cómo podríamos convertir? A ver, habíamos dicho que la bolsa funciona de lunes a viernes y no funciona los fines de semana, tampoco los feriados. Entonces, en un año, en promedio, la bolsa funciona 252 días. Entonces, ese rendimiento diario lo vamos a multiplicar por los 252 días que funciona la bolsa. Entonces, los rendimientos diarios multiplicamos por 252. Y fíjense que el rendimiento promedio de Coca-Cola es de 7.25%. 37% de Apple, 10% de Pepsi, 10.7% de Pepsi, Amazon 32.97 y el del mercado 16.89. En otras palabras, Apple y Amazon están mejor que el mercado. Coca-Cola y Pepsi están por debajo del mercado en términos de rendimiento, ¿no? En términos de rendimiento. Ahora, si ya calculé el rendimiento anual, ¿cómo podría calcular el riesgo anual? ¿No sería igual? De la misma manera, porque el riesgo es diario. Pero no se olviden que aquí hay esta variable fundamental, ¿no? La raíz cuadrada. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos?
al riesgo diario lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 252 días que funciona la bolsa. Y ahí está. Ahí tenemos los riesgos anuales, como los rendimientos anuales. Entonces ahí ustedes pueden decir, por ejemplo, la compañía que tiene un mayor rendimiento es Apple, pero también tiene un mayor nivel de riesgo del 30.25%. Es la variación de los rendimientos de Apple puede variar en 30.25%. ¿Qué significa eso? Que puede llegar a tener un rendimiento mínimo, lo voy a poner aquí, ¿no? Mínimo. ¿De cuánto? 7 menos el riesgo, menos la desviación, ¿no? El rendimiento mínimo a una desviación estándar de Coca-Cola puede estar en menos 12.87% anual, de Apple 7.09%, Pepsi menos 10.29% y Amazon 3.49%. Y el mercado menos 2.23%. Ese podría ser el rendimiento mínimo a una desviación estándar. Si usted quiere, en peor de los casos, el rendimiento de Coca-Cola puede estar en menos 12.87% a una desviación estándar, es decir, a una variación del 20.11%, pero de manera negativa. Y el rendimiento máximo podría estar 7.25% más una desviación estándar, es decir, en 27.36. Entonces, en peor de los casos, rendimiento de Coca-Cola puede tener menos 12.87 y en mejor de los casos 27.36 a una variación o a una desviación estándar. Apple, en peor de los casos, podría tener una rentabilidad de 7.09% y en mejor de los casos una rentabilidad del 67.59%. Fíjense, mientras más volátiles, mientras más cambiantes sean los rendimientos de las compañías, mayor es el nivel de riesgo. Y a mayor nivel de riesgo, ellos obtienen una mayor rentabilidad, cumpliendo lo que es el principio de finanzas. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿O hay alguna consulta? ¿Todo bien? Bien, jóvenes. Entonces ya tenemos calculado el riesgo de cada compañía y del mercado, pero los riesgos que son propios de la empresa. Ahora vamos a calcular el segundo riesgo que debe asumir la empresa, que viene a ser los riesgos del mercado. Que esos riesgos no se pueden minimizar diversificando nuestras inversiones o nuestra cartera de portafolios. Este tipo de riesgos que acabamos de calcular, estos tipos de riesgos sí lo podemos minimizar diversificando nuestras inversiones. ¿Y cómo se lo mide el otro tipo de riesgo? Habíamos dicho mediante el coeficiente beta. Ahora, ¿a qué es igual el coeficiente beta?
aquí es igual el coeficiente beta. Vamos a traer por aquí. Beta es igual a la covarianza del rendimiento del activo versus el rendimiento del mercado. Versus el rendimiento del mercado. Dividido entre la varianza del rendimiento del mercado. Rendimiento del mercado. Ahí está. También beta podría ser igual al coeficiente de correlación del activo y la empresa del activo X y la empresa por el riesgo del activo. Por el riesgo del activo. X. Dividido entre el riesgo del mercado. Dividido entre el riesgo del mercado. Ahí está. Entonces vamos a calcularlo de las dos maneras. Y hay una tercera. Hasta de 4 maneras se puede calcular. Vamos a hacer de 3. A ver. Primero. Ojo, aquí podríamos colocarle un título para que... Aquí podríamos calcular un título. Podemos colocarlo, que aquí estamos midiendo riesgo propios de la empresa. O de la compañía, no propios de la compañía. La compañía y de un activo. Riesgos propios de la compañía y de un activo. Sabemos que es un activo, no lo vamos a poner ahí. Ok, vamos a... Ok, ahí está. Ahora vamos a calcular los riesgos propios del mercado. Del mercado para cada compañía. Del mercado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular?
Fíjense, primero tenemos que calcular la covarianza. La covarianza del rendimiento del activo versus el rendimiento del mercado. ¿Cómo lo calculamos? Obviamente tiene su fórmula para calcular manualmente, ¿no es cierto? Seguramente ustedes lo han visto en estadística, pero nosotros vamos a utilizar una función que se llama covariance. La matriz 1 vamos a agarrar los rendimientos de las compañías versus ¿quién? El rendimiento del mercado. Y cierro paréntesis. Y para poder replicar para los demás, lo que tendría que hacer es inmovilizar el del mercado, ¿no? El del mercado. Ahí está. Ahí tenemos la covarianza. ¿Qué más necesitamos? La varianza del rendimiento del mercado. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? Nuevamente, utilizamos la función varianza. La muestral, ¿no? S, rendimiento de la compañía versus el rendimiento del mercado. Inmovilizamos esto y le damos cerrar paréntesis. Y ya está. Y finalmente, vamos a calcular beta. Beta. Es decir, el coeficiente beta que me mide el riesgo del mercado. Aquí va a ser igual una simple división, ¿no? Covarianza dividido entre la varianza. Esto por si acaso no se mide en términos porcentuales, esto se mide en veces. Entonces 0.65 veces. 0.69 veces. Pepsi 0.68 veces, Amazon 0.55 y el mercado, siempre el beta del mercado va a ser 1, porque se mide con respecto al mismo mercado. Entonces, ¿cuál de Dicen, estas? ¿cómo sería la interpretación de eso? Muy bien, ¿cómo sería la interpretación? Ahora va. Ahí está. A ver, primero,
Vamos por aquí. Beta puede tener 3 valores. Beta puede tener 3 valores. ¿Cuáles son los valores que beta puede asumir? Puede ser mayor a 1. Puede ser igual a 1. Y puede ser menor a 1. ¿Qué significa que beta sea mayor a 1? ¿Cómo podríamos interpretar? Eso es lo que su compañero pregunta. Si beta es mayor a 1, significa la empresa que estamos evaluando es más riesgoso que el mercado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si beta tuviera un valor de 1.5? ¿Qué pasaría si beta fuera de 1.5? Aquí ninguno es mayor a 1. ¿Qué pasaría si beta fuera mayor a 5? ¿Significa que es más riesgoso que el mercado? Sí. Los rendimientos de esta compañía van a variar en mayor proporción que los rendimientos del mercado. En 1.5 veces más que el del mercado. En otras palabras, hemos dicho que el mercado siempre va a tener un riesgo de 1. Por lo tanto, si ustedes quieren, lo restamos ese 1, que es el riesgo del mercado, lo restamos este 1, que es el riesgo del mercado, y nos va a quedar, ¿cuánto? 1.5 menos 1, ¿cuánto sería? 0.5. Eso significa que la empresa que estamos evaluando es 50% más riesgoso que el mercado. La empresa tiene más riesgo que el mercado en un 50%. Y si es igual a 1, significa que el riesgo de la compañía evaluada es exactamente lo mismo al riesgo del mercado. Si los rendimientos del mercado varían en 1%, el rendimiento de la compañía va a variar en 1%. Mientras cuando es mayor a 1, en este caso 1.5, no. Si los rendimientos del mercado varían en 1%, los rendimientos de la compañía van a variar en 1.5% o en 1.5 veces. ¿Qué significa eso? Si los rendimientos del mercado, por ejemplo, si los rendimientos del mercado se incrementaran en 10%, los rendimientos de esta compañía se va a aumentar ¿en cuánto? En 15%. ¿Por qué en 15%? Porque tiene un riesgo de 1.5 veces. Eso significa, este 10, que es la variación del mercado, lo multiplicamos por 1.5 y eso nos va a dar 15%. Genial, ¿no? Porque está asumiendo un mayor riesgo, mayor rentabilidad. Ahí está. Pero también es para el otro sentido. Es decir, si disminuye el rendimiento del mercado en 10%, el rendimiento de la compañía va a disminuir en 15%. Entonces, ahí estamos mal. O sea, asumir un mayor riesgo, obviamente, hay esa posibilidad de que tengamos una caída brusca o en mayor proporción que del mercado. ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa si fuera menor a 1?
por ejemplo, ¿cuál quieren analizar de estas 4 compañías? Que son, todos tienen un beta menor a 1. Eso significa, para empezar, que estas compañías son menos riesgosas que el mercado. Las 4. Pero ¿cuál quieren interpretar? ¿Cuál quieren interpretar? Elija una. Coca-Cola, Apple, Pepsi, Amazon. Sí, Lisa. Pepsi. Pepsi tiene de 0.68. 0.68. Entonces, para interpretar lo mismo que el anterior. Lo mismo que el anterior. Primero, restamos el menos el riesgo del mercado, que siempre va a ser 1, ¿no? Restamos ese 1. Por lo tanto, como resultado voy a tener ¿cuánto? A ver, ¿cuánto es el resultado? Menos 0.32. ¿Sí, no? Menos 0.32. Eso significa que la compañía Pepsi es menos riesgoso que el mercado en un 32%. Es menos riesgoso que el mercado en un 32%. Eso significa, si el rendimiento del mercado se incrementa en 1%, si el rendimiento del mercado, si este rendimiento del mercado, que es esto de acá, se incrementa en 1%, el incremento del rendimiento de Pepsi va a ser simplemente en 0.68% o en 0.68 veces. Es decir, si el rendimiento del mercado se incrementa en 10%, ¿cuánto sería esto? $10 por 0.68, es decir, en 6.8%. O sea, es una variación menos que el del mercado. El rendimiento del mercado se incrementa en 10%, pero el rendimiento de la compañía, en este caso de Pepsi, se va a incrementar en 6.80%. Y viceversa, si el rendimiento del mercado baja en un 10%, los rendimientos de Pepsi van a disminuir en 6.8%. Es decir, va a tener una menor variación en sus rendimientos que el mercado. ¿Y qué compró Vivian? ¿Estamos? ¿Quedó claro la interpretación? ¿Sí? Pero a mí me gusta, no sé qué, yo le tomo ya. Hay un micrófono habilitado. Ok, gracias. ¿Se entiende hasta aquí lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿O hay alguna consulta? ¿No se escuchó? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Lisa. Perfecto, hable. No tenga miedo. Muy bien. Entonces, ¿cuál de las compañías tiene mayor riesgo de mercado con relación al mercado? ¿Mm? ¿Cuál? Amazon, ¿no? Amazon. Muy bien. Amazon, por ejemplo, es menos riesgoso que el mercado en un 45%. ¿No? Muy bien. Entonces, ya hemos calculado el riesgo de mercado, pero vamos a calcular también de la otra manera. Dice coeficiente de correlación del
del activo versus el mercado por el riesgo de la empresa, en este caso de la compañía, dividido entre el riesgo del mercado. Entonces vamos a calcular eso. A ver, voy a borrar todo esto. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué necesitamos? A ver, necesitamos el coeficiente de correlación. Entonces, coeficiente de correlación. Entonces colocamos igual coeficiente de correlación. El de la compañía versus el del mercado. Cerramos paréntesis y damos enter. Y esto replicamos para todos. Ahí está. Bueno, son números grandes, no lo vamos a quitar esto. Okay. Ahí está. ¿Qué más necesitamos? ¿Lo tenemos los riesgos? Sí, de cada compañía, sí. Los riesgos del mercado también. Entonces, con esto ya puedo calcular beta nuevamente. Entonces, vamos a agregar aquí y por aquí. A ver, dice, riesgo del mercado dice que va a ser igual al coeficiente de correlación por el riesgo de la compañía, en este caso es 20.11, todo eso dividido entre el riesgo del mercado, Damos enter y ya está. Y esto replicamos. A ver, aquí creo que hay un error. No sé si está aquí. Ahora vamos a ver. Tiene que salir exactamente el mismo. A ver. Ahí está el riesgo del mercado. Ah, ya. Podría ser por lo que esté anual. Vamos a ver. Como eso están correlaciones diarias, eso podría ser, ¿no? Riesgo diario. Y del mercado diario. No, en este caso da exactamente lo mismo. 1.20. Vamos a ver si aquí está correcto. Ok. No debería por qué cambiar, ¿no? No tiene por qué cambiar. Muy bien. Aquí. La varianza, ok. Ah, ya. Claro, aquí está el problema. ¿Qué estoy calculando aquí? La varianza de la compañía versus el mercado. No, tiene que ser simplemente la varianza del mercado. Entonces aquí está el error. Aquí hay el error. Entonces esto simplemente tiene que ser el del mercado. Ahí está. Esos son los valores betas. Entonces fíjense, ahí está, miren. No tiene por qué cambiar. O sea, independientemente de qué tipo, de cómo está calculando el riesgo del mercado, tiene que salir el mismo valor. Entonces aquí ya cambia la situación, ¿no? La compañía que tiene menos riesgo que el mercado, en este caso es Coca-Cola. El que tiene mayor riesgo es Apple. Es Apple, con 1.20. Eso significa que Apple tiene un mayor riesgo que el mercado en un 20%, es decir, restando el 1, ¿no es cierto? Que es riesgo del mercado. Fíjense, riesgo del mercado es 1. Riesgo del mercado es 1. Entonces, si lo restamos ese 1, va a quedar en 0.20. Eso significa que el riesgo de mercado de Apple es en 20% más que el del mercado. Tiene un riesgo en un 20% más que el mercado. El que tiene menos riesgo en este Coca-Cola, en 31% menos.
Y aquí ustedes pueden conservar exactamente el mismo resultado. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Ahí había un error, ¿no? Hemos calculado la varianza de la compañía versus el mercado. No, simplemente tiene que ser la varianza del mercado. O sea, el mercado. ¿Ok? Muy bien. Y le decía que hay una tercera también para poder calcular. Y esto, vamos a poner este mismo. Vamos a copiar esto. Pero vamos a quitar esto. Con la función pendiente. Ya ustedes verán cuál es más fácil para calcular. Conocido la variable y. La variable y va a ser la de los rendimientos de la compañía versus los rendimientos del mercado. Hacemos enter y ya está. Y fíjense, ahí tenemos el coeficiente beta. Básicamente lo que ustedes están calculando es la pendiente de la curva, ¿no? Eso es lo que están calculando matemáticamente, si ustedes quieren. Y ahí está. Entonces, fíjense, 3 maneras de calcular el riesgo del mercado. Y hay una cuarta, graficándolo. Pero ya no lo vamos a hacer eso. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? A ver, la compañía que tiene mayor rendimiento, en este caso es Apple. Por principio de finanzas tiene mayor riesgo. 37% de rendimiento anual con una variación del 30%. Cumpliéndose el principio de finanzas. La compañía que tiene una menor rentabilidad es Coca-Cola y es el que tiene menos riesgo. ¿No? Riesgo del mercado, más o menos es similar, te muestra más o menos similar. Fíjense, la compañía que tiene mayor rendimiento, en este caso es Apple, y es el que tiene mayor riesgo de mercado, en 20% más que el mercado. La segunda sería Amazon con 0,93, pero es menos riesgoso que el mercado. Luego viene Pepsi y luego Coca-Cola. Entonces, fíjense más o menos cómo se van relacionando los dos tipos de riesgo. Estamos ahora, lo que nos faltaría a nosotros, es cómo podemos minimizar riesgos propios de la empresa. Y eso lo tenemos que hacer diversificando nuestra inversión. Si usted quisiera invertir en estas compañías, en una de estas compañías, y quieres eliminar, o en otras palabras, minimizar el riesgo propio de la empresa, lo que tendrías que hacer es invertir en cada una de estas compañías. Eso es lo que nos va a faltar hacer, es decir, cómo yo calculo el riesgo de un portafolio. Hemos calculado el riesgo de una compañía, no de un portafolio. Si usted invierte en estas 4 compañías, ¿cuál sería su riesgo de inversión de esta cartera de portafolio de inversiones? Eso es lo que nos faltaría, que no nos va a dar tiempo. ¿Ok? No está dentro del programa, pero me hubiera gustado llevarlo. Pero yo con esto quedo contento hasta aquí, que ustedes sepan cómo calcular el riesgo, el rendimiento con datos del mercado. Y obviamente también hemos aumentado esto, cómo se calcula el riesgo del mercado, que más adelante ustedes lo van a ver en otra materia que se llama en Finanzas 3. En Finanzas 3 van a volver a hablar de este riesgo del mercado que se mide mediante el coeficiente beta. Entonces, estos riesgos que son propios del mercado no se pueden minimizar. Por lo tanto, tenemos que asumirlo nosotros, este tipo de riesgos. Y por asumir estos niveles de riesgo, vamos a exigir una mayor rentabilidad. Y eso es lo que se está cumpliendo aquí. El que asume mayor riesgo, en este caso de mercado, el mayor riesgo de mercado es Apple. Y por lo tanto, Apple
sus inversionistas, sus accionistas exigen una mayor rentabilidad porque son los que están asumiendo un mayor nivel de riesgo con respecto al mercado. Mayor nivel de riesgo sistemático. Por lo tanto, ellos exigen una mayor rentabilidad, que es de 37.34%. Riesgo propio de la empresa también es el que más. Cumpliendo siempre el principio de finanzas. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. La compañía que tiene menor riesgo de mercado, en este caso es Coca-Cola. Como no es tan volátil los rendimientos de Coca-Cola, los rendimientos que ellos obtienen son menos, porque el nivel de riesgo es menos. Entonces, nuevamente, a menor riesgo, menor rentabilidad. Entonces, solamente nos faltaría calcular el riesgo de una cartera de portafolio de inversiones. Ese es lo que nos quedaría pendiente. ¿Y cuál sería el rendimiento de la cartera de portafolio? Es decir, si usted tiene un capital, de $500,000 y quiere minimizar su riesgo de inversión, que son propios de la empresa, entonces este riesgo, para minimizarlo, tendrías que diversificar tu inversión. Tendrías que invertir una parte en Coca-Cola, la otra parte en Apple, la otra parte en Pepsi y la otra parte podrías invertir en Amazon. Ahora la pregunta es, de los 500, ¿cuánto invierte en Coca-Cola? ¿Cuánto en Apple? ¿Cuánto en Pepsi? ¿Cuánto en Amazon? ¿Quieres invertir en este índice? Podrías invertir también. Podrías invertir en distribuir en tus inversiones en 4 compañías y en una en el índice. De entrada podríamos colocar invertir por ahí 20% en cada uno de ellos. No sé cuánto es 20% de 500,000. Y luego, utilizando una herramienta que es la herramienta de Solver de optimización, ahí puedo decir cuál es la mejor alternativa de inversión en este portafolio de inversiones para maximizar rentabilidad o minimizar el riesgo del portafolio. Entonces, podría tener 2 opciones ahí. Maximizar la rentabilidad sería una, y la otra sería minimizar el riesgo del portafolio. Entonces, ahí esa herramienta de optimización que es Solver me va a decir, invertí tanto de los 500,000 en Coca-Cola, tanto en Apple, tanto en Pepsi, tanto en Amazon, para que maximices tu rentabilidad. O, si usted quiere minimizar tu riesgo de portafolio, entonces invertí tanto en Coca-Cola, invertí tanto en Apple, invertí tanto en Pepsi y en Amazon. Esa es la parte que nos faltaría. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Eso es todo. Aquí culminamos todo lo que es la materia de finanzas 1. Espero que les haya servido, hayan aprendido un poquito. Obviamente, para que no nos olvidemos y queramos profundizar, tienen un montón de materiales que ustedes pueden revisar. Así que si alguien tiene alguna consulta, pues adelante. Aquí vamos a parar nuestra grabación. ¿Estamos?